Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a embarcarnos en un tema maravilloso, profundo, muy, vamos a decir, con muchas aristas que nos va a llevar un buen tiempo desarrollar. Este es un tema que nunca lo hemos tocado en la iglesia, pero es un tema que vamos a tratar de ir enseñando detalladamente y pausadamente. Traten de no aburrirse, sino de sacar aplicaciones. Vamos a hablar del reino. Vamos a comenzar a hablar del reino. Hace rato que ya estamos anunciando que teníamos que hablar de este punto para poder cerrar todo lo que habíamos estudiado en los estudios que hicimos de profecías. El tema del reino es un tema maravilloso, es un tema que tiene muchas, como les dije, aristas, pero el propósito de estudiar este tema es más que nada qué tenemos que ver nosotros con ese reino, qué papel nosotros vamos a desempeñar en ese reino y actualmente en qué posición estamos con respecto al reino de Dios. El tema que vamos a hablar es el reino de Dios. Pero para poder entender un poco lo que vamos a estar hablando y dónde ubicarnos proféticamente, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya estudiamos tantas veces en la iglesia, ¿verdad? Que ya ustedes van a recordar y ahora pueden fijarlo en la memoria. Vamos a estar estudiando, o mejor dicho, repasando levemente lo que ya habíamos estudiado en la iglesia. Vamos a ubicarnos para ver el tema del reino, a dónde vamos a estudiar. Entonces, vamos a repasar, ¿verdad? Este asunto. Si vemos aquí, tenemos al programa divino de los siglos, que es el que el Señor realmente ha diseñado. Es algo que nosotros hemos descubierto en las Sagradas Escrituras. Habíamos estudiado el principio de la creación. A esto le habíamos llamado nosotros las dispensaciones, que son como diferentes tipos de administraciones que Dios ha hecho en toda la historia de la humanidad. No solamente la historia pasada, sino, por decir así, la historia futura. Para Dios es historia, para nosotros es profecía, pero no obstante, Dios ya nos dice lo que va a ocurrir, lo que para Él ya es historia, algo que ya ocurre. Entonces, entremos a ver, Dios crea el mundo y hay un periodo en la historia de la humanidad que le llamamos el periodo de la inocencia, el periodo donde aparece Adán, Eva, le llamamos nosotros inocencia. Ahí ellos tuvieron una responsabilidad, ellos han fracasado y han tenido un juicio. El juicio de ellos fue la expulsión del jardín. Tenemos el periodo de la conciencia, donde también el hombre ha recibido las responsabilidades dadas por Dios, el hombre ha fracasado nuevamente y termina con un juicio, el juicio del diluvio. Después tenemos el gobierno humano. A este periodo le llamamos gobierno humano, a esta dispensación, la tercera, en donde el hombre realmente ha tenido una responsabilidad, vamos a decir, que Dios le da, nuevamente fracasa y termina con un juicio que es el juicio de la confusión de lenguas. Seguimos con la promesa dada a Abraham y lo mismo pasa, el hombre fracasa y entra con un juicio que termina con la cautividad de ellos en Egipto, si ustedes pueden acordarse. Tenemos un periodo siguiente al que le llamamos ley. Vamos rápido porque no es el tema nuestro de dispensaciones, sino que es solamente para ubicarnos porque vamos a estar estudiando el tema del reino. Tenemos la ley que comenzó, ustedes saben, ya en el desierto, cuando fueron libertados de Egipto, ¿verdad? Y este periodo es lo que queda inconcluso y eso vamos a volver un poquitito. Después de la ley viene lo que vamos a estudiar ahora que se llama el milenio. Pero la ley, ¿verdad? Tiene, vamos a decir, una divisoria en donde entra como un periodo, un lapsus, como
una especie de parar la historia para que Dios haga un plan que estuvo escondido, dice la Biblia, estuvo escondido por los siglos, solo en Dios. No le reveló a los profetas, solamente ahora que aparece Jesucristo nos revela, y a este periodo le llamamos nosotros el periodo de la gracia, que se inicia con la ascensión de Cristo y con la venida del Espíritu Santo, y va a concluir, como dice la palabra de Dios, con el rapto, el arrebatamiento. Es justamente en este periodo, ¿verdad?, que estamos nosotros, en este periodo que le llamamos la iglesia, o como también le podemos llamar el periodo de la gracia. Fíjense ustedes que este periodo de la iglesia está insertado dentro la dispensación de la ley. Para muchos esto es una dispensación también, por lo que diríamos que entonces habrían 8 dispensaciones, ¿verdad? Si vamos a contar la eternidad como una dispensación, o 7 dispensaciones. Pero para otros, el periodo de la iglesia es un periodo insertado, que la dispensación de la ley no terminó. ¿Por qué? Porque el hombre ha recibido su responsabilidad en este periodo, ha fracasado, pero aún no ha tenido un juicio. Aunque hay muchas cosas que ya ha pasado el periodo, en la época de Israel, no toda la humanidad ha recibido el juicio por el fracaso de esta dispensación. Entonces, ven que en este pequeño espacio, al que le llamamos nosotros tribulación, ¿verdad? Aquí aparece la tribulación, es donde se van a desarrollar los juicios que corresponden a la dispensación de la ley. En estos 7 años es que lo que nosotros hemos estudiado, y está escrito tanto en Daniel como en Mateo capítulo 24, en Apocalipsis, y estamos ubicados. Y luego de esto, de la tribulación, vamos a estudiar entonces nosotros lo que llamamos el milenio, o mejor dicho, el reino milenial. No nos olvidemos, todo esto nosotros ya lo hemos estudiado, todas estas cosas ya hemos estudiado. Nos queda prácticamente, antes del cielo nuevo y la tierra nueva, estudiar el milenio, o lo que conocemos como el reino milenial de Cristo. Y siguiendo con el repaso, vamos a ver la cronología bíblica de ese periodo específicamente. Termina la ley, comienza el periodo de la iglesia. Habíamos visto claramente nosotros que al terminar la ley con la crucifixión de Cristo y con la ascensión de Cristo a los cielos, ¿verdad? Él sube a los cielos, es recibido arriba en gloria, ¿verdad? Y de ahí Él viene. Eso es lo que estamos esperando nosotros cuando Él venga del cielo a llevar a la iglesia, a lo que llamamos como el rapto. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Ahí en el cielo, la Biblia nos habla de que vamos a tener un juicio, el juicio del tribunal de Cristo, que ya lo habíamos estudiado anteriormente. Mientras tanto, ¿verdad? Y mejor dicho, posteriormente al tribunal de Cristo, tenemos las bodas del Cordero. Mientras tanto, aquí abajo se van a desarrollar los 21 juicios, que es lo que les estuve hablando. El juicio de los sellos, el juicio de las trompetas y el juicio de las copas, que ya habíamos estudiado anteriormente. Una vez que esto se desarrolle, ¿qué va a pasar? Tenemos lo que conocemos nosotros como la segunda venida de Cristo a la tierra. Aquí Él nos recibe en el aire, Él no baja a la tierra, pero luego que haga la boda del Cordero o se case con su iglesia, Cristo viene a la tierra para enfrentar al anticristo que va a manifestarse en este periodo, que va a manifestarse y va a venir a vencerlo en lo que llamamos la batalla de Armagedón, que hemos visto con lujo de detalles en otro momento. En ese lugar, Jesucristo encadena a Satanás, envía a la bestia y al falso profeta al lago de fuego, y luego, una vez que se ha encadenado Satanás, comienza lo que se llama el periodo del milenio o el reino milenial de Cristo.
Cristo ya en la tierra establece el reino milenial, establece, ordena, van a ver ustedes que afirma y confirma ese reino, y luego de eso termina el milenio para que comiencen algunos otros juicios. Al final del milenio tenemos el juicio del gran trono blanco, donde todos aquellos que no han aceptado a Cristo van a ser juzgados y luego estos van a ser condenados en el lago de fuego, dice la palabra de Dios. Y todo el resto de las personas salvas, los que creyeron en Cristo, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vamos a estar en un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Pues bien, esto ya lo habíamos estudiado. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? Aquí, en el milenio. Esto es lo que vamos a comenzar a estudiar en esta mañana. Así que, hermanos, pónganse cómodos, traigan su tereré, sus cuadernos y anoten. Pueden traer sus preguntas, escribir en el chat. Vamos a estar respondiendo lentamente y tratar de hacerlo en forma minuciosamente, porque este es un tema que si no lo masticamos bien, no vamos a poder avanzar. Una vez que hemos hecho este repaso, voy a leerles unos cuantos versículos. Uno del Antiguo Testamento, uno en el Nuevo Testamento de la época de Cristo y uno al final, profético. Miren, en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, dice lo siguiente. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En el Antiguo Testamento, acá ya el profeta Daniel nos habla de ese dominio eterno que nunca pasará. Un reino que nunca será destruido. Algo imposible que haya ocurrido ya en la tierra. Todos los reinos de la tierra han pasado, han sido destruidos, han sido cambiados, unos conquistados por otros, pero el último reino, no será jamás destruido, dice el profeta Daniel. Hablando del mismo tema, ya Cristo presente en la tierra, en la primera vez, en la primera venida de Cristo, cuando nace de la Virgen María, a los 30 años hace su salida, comienza su ministerio, y en Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15, dice lo siguiente: después que Juan fue encarcelado, una fecha importante, evidentemente, para el plan de Dios, Jesús fue a Galilea a proclamar el evangelio del reino de Dios. Una vez que Juan fue encarcelado, Jesucristo comienza a predicar el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Qué es esto del reino de Dios? Ya en Daniel vimos que fue profetizado un reino eterno y Cristo dice lo siguiente, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ya estando Cristo, el primero que da la noticia, la buena noticia, ese reino profetizado, pues está acá. Si vamos nosotros a Juan capítulo 1, versículo 12, van a ver ustedes que dice lo siguiente, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ese reino fue rechazado. A lo suyo vino el Rey, Cristo, y los suyos no le recibieron. Vamos a quedarnos ahí, porque más a todos los que le recibieron,
les ha hecho hijos de Dios. Cuando dice la Biblia, ya se trata de aquellos que le hemos aceptado a Cristo. En este caso, a lo suyo, a los judíos, al pueblo judío que esperaba al Mesías prometido, al rey prometido que hemos leído en Daniel, vino, pero ellos lo rechazaron. Ese reino fue rechazado. Fue por ello aquí, en este periodo, vemos que él fue crucificado. Y este periodo, como vimos hace rato, nosotros como que entró no era que no estaba planeado, pero por lo menos los profetas no lo habían visto. Entró, como se llama, en un paréntesis, en donde Dios busca un pueblo especial, una perla escogida, que se llama la iglesia, que es que es también conocida como su esposa, la esposa con quien él se va a casar en las bodas del Cordero, correcto. Pero también podemos ir a Apocalipsis, ya en el futuro, en la historia futura, medio como que no coincide esas dos palabras. No podemos decir historia futura, sí podemos decirlo, porque para Dios es historia lo que para nosotros en un futuro va a pasar. Para él eso ya pasó. Y nos dice lo siguiente en Apocalipsis 26. Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. Pues bien, acá tenemos entonces lo que pasó, la historia, en la profecía. Cuando Cristo vino, dice que se cumplió el tiempo para ese reino fue rechazado. Pues bien, ahora en Apocalipsis nos dice que eso se va realmente a establecer ya con una segunda venida de Cristo. Muy bien, aquí podemos ver, podemos ubicarnos. La Biblia da un énfasis muy especial al tema del reino. ¿Y qué es lo importante en el reino? El rey, ¿verdad? Y el sistema que ese rey va a establecer. Y podemos ver en la Biblia, en toda la Biblia, que casi en todos los libros de la Biblia se habla del reino, del rey. De hecho, habla de muchos reinos, habla de muchos reyes. Tenemos un libro en la Biblia que se llama Los Reyes de Israel. Hay un primer libro y un segundo libro de los Reyes de Israel. Tenemos también 2 libros más que hablan de las crónicas, los hechos de los reyes de Israel también. Miren la importancia que la Biblia le da 4 libros dedicados realmente a los reyes, al reino de Israel y a todos los reyes. Pero no solamente en esos libros, sino vemos en Génesis. En Génesis mismo ya podemos encontrar nosotros al primer rey que existió en la tierra, que se llama Nimrod, hijo o nieto, vamos a decir, de Noé. Y él fue el primero que estableció un reino. Y si se acuerdan ustedes, Babilonia comienza con él. Babel, ahí donde fue la confusión de lenguas, donde vino el juicio de Dios. Justamente este hombre fue un rey que se puso en contra de la voluntad de Dios y quiso enfrentar a las leyes establecidas por Dios, por lo que justamente Dios luego le dio la espalda a la humanidad entera, porque fue gobernada por este hombre, y escoge a un hombre entre todos ellos con quien iba a ser un pueblo especial, y este era el profeta Abraham o el patriarca Abraham. Podemos leer en Isaías capítulo 9, versículo 6, donde dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, acomodándolo, podemos decir, porque dice disponiéndolo, dice nuestra Biblia, y confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos ha hecho esto. Fíjense en ustedes,
Lucas capítulo 1, versículo 30, dice: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La Biblia señala a Jesucristo como el Rey eterno y nos lo confirma una y otra vez. Donde leamos vamos a encontrar que Jesucristo es el Rey prometido que tiene un reino eterno. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, como leímos recién, nos cuenta la sucesión de reinos que se darán en la humanidad y que fue ya confirmada por la historia. Hoy podemos leer eso en los libros de historia. Y nos cuenta el último reino también, proféticamente, ¿verdad? El reino de Dios, gobernándolo con Jesucristo corporalmente. Y vamos a leer esto que les estoy diciendo. Miren ustedes cómo ya nos cuenta la Biblia el plan de Dios con respecto a los reinos. Todo esto que estamos viendo ahora es una introducción para darnos cuenta cómo durante toda la Biblia, todo el compendio bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los libros de la Biblia nos dan algo de este reino que es el propósito, vamos a decir, principal por el que se está desarrollando toda esta historia. No nos olvidemos que Dios es el Rey eterno. El reino de Dios abarca el universo, no solo la tierra. La tierra es un punto en ese vasto universo, pero justamente es en este punto donde Dios ha establecido que va a desarrollar su reino para vencer a aquel que le desafió. Vamos a ver eso más adelante. Vamos a leer entonces Daniel, desde el capítulo 2, desde el 31 en adelante. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que la piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, dice Daniel 2:36. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil.
parece que estamos viviendo en este periodo. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, ahí está, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será un reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esto que acá Daniel le dice a Nabucodonosor es una visión de la sucesión de reinos que se dieron. Se está refiriendo al reino de Babilonia, sobre el cual reinaba Nabucodonosor, luego al imperio de los persas, que han conquistado Babilonia, luego al imperio de los griegos, con Alejandro Magno a la cabeza, conquistando a los persas, y luego al imperio romano, conquistando a los griegos. Pero aquí está hablando de un cuarto reino, sí, que es, dice, de hierro y de barro, que tiene unos dedos donde se mezclan, que son 10, los 10 dedos de un hombre, ¿verdad? Se mezclan entre hierro y barro cocido, que se mezclan por medio de alianzas humanas que no van a permanecer. En ese periodo dice que él ve una roca, una piedra que fue arrancada de un gran monte, no con mano, y que vino y golpeó a la imagen, esta imagen esplendorosa, en los dedos mezclados entre barro y hierro, y destruye a todos estos reinos. De esa piedra dice que se hizo un gran monte y que es un gran reino que no tendrá y nunca más será removida. Aquí Dios le muestra a Nabucodonosor todo su plan, todo el plan que se está desarrollando en la humanidad y que es confirmada por la historia. Todo esto ya se ha visto, todo esto ya lo hemos estudiado. Nos falta estudiar a esa piedra que es arrancada no con mano y que golpea a los pies, que sería la conclusión final, el último de los reinos de los hombres que va a ser destruido por el reino milenial o Cristo que viene a reinar sobre la tierra. Muy bien, hermanos, esto es como una introducción. Tengo muchísimos versículos. Cada vez que iba a dar este tema me venían más cosas en la cabeza para que podamos entender. Pero esto solamente para darnos cuenta a nosotros de que el tema del reino es lo que concluye, lo que cierra todo el tema de las profecías. Ahora bien, para estudiar el tema del reino, ¿verdad? Tenemos que analizar muchas cosas. En la Biblia son mencionados muchos reyes, muchos reinos, ¿verdad? Pero el más principal, el que vamos a estudiar nosotros ahora, es el reino de Dios, que se está ahora estableciendo. Miren, la palabra rey, reyes, reino, o los derivados de ello aparecen más de 2.650 veces en la Biblia. Hay más, mejor dicho, en 2.650 versículos y aparece más de 3.000 veces en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. El tema del rey, reyes, reino como sistema político o espiritual, histórico o profético es mencionado. Y hasta aquí vamos a dejar porque tenemos mucho más para hablar, porque hay muchos reinos, como muchos temas de reyes y de reino que no vamos a estar dando, si no vamos a alargar mucho la introducción. Todos estos datos que nos da la Biblia nos muestra incidentalmente la importancia en la Biblia del rey y del reino y de los reyes. Dios toma de una manera muy seria este tema y nos deja por escrito para que lo conozcamos y temamos y sepamos cómo conducirnos. Ahora nosotros tenemos que saber en dónde estamos parados en este tiempo, en qué parte profética, en qué parte de la historia profética bíblica estamos nosotros ahora para saber cómo movernos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que es guía para los reyes de la tierra. Aquellos reyes que obedecieron su reino prosperaron
Y aquellos que fueron desobedientes o lo desobedecieron, fracasaron y sus reinos fueron destruidos. Así nos muestra la Biblia. La historia nos cuenta lo que pasó, pero la Biblia nos cuenta por qué pasó, las causas espirituales muchas veces, ¿verdad? No nos vamos a detener de eso porque es muy largo el tema. Como les dije, tiene muchísimas aristas. Ahora bien, vamos a estudiar el tema del reino. Cuando estudiamos el tema del reino, el programa del reino, Dios, como mostramos, ocupa una gran parte de la Escritura. Pero antes de explicar esto, quiero decir, nosotros vamos a estudiar el tema del reino de Dios basándonos en un esquema de estudio, en un bosquejo de estudio. Vamos a usar libros de escatología. Nuestro libro de cabecera va a ser Eventos del Porvenir. Eventos del Porvenir del doctor Pentecost. También vamos a echar mano de la teología sistemática de Schaffer y otros materiales que a medida que vayan pasando vamos a ir mencionándolos. Yo no voy a inventar nada, sino que voy a estar explicando aquellos que realmente más me persuade o más lógico nos enseña lo que es el tema del reino. Ahora bien, esto no está en el libro de Pentecost, pero le voy a decir, por ejemplo, que cuando hablamos del reino, vienen un montón de cosas en la cabeza. Hoy tenemos muchas ideas de lo que es el reino de Dios. Y a pesar de todo lo que la Escritura dice con respecto a este tema, nos vemos con una variedad de interpretaciones y algunas muy ridículas inclusive, ¿verdad? Y explicaciones en cuanto a la naturaleza, el propósito y el programa del reino de Dios. Ocurre algo parecido con el tema del reino. Cuando decimos la palabra reino, depende quién escuche, interpreta una cosa o interpreta otra. Ocurre algo parecido como la palabra Dios. Cuando nosotros decimos Dios, ¿en quién pensamos nosotros? Nosotros pensamos en el Creador, pensamos en el Señor nuestro, en Jehová, ¿verdad? En el que creó los cielos, la tierra, en el que gobierna, que nos dejó su palabra, que nos explica eso. Pero si decimos Dios y lo escucha un panteísta, ¿qué le viene en la cabeza? Le viene la naturaleza, ¿verdad? No le viene a la cabeza profetas, libros o creador. No, él piensa en la naturaleza. Si escucha la palabra de Dios un deísta, por ejemplo, ¿verdad? Él va a pensar que existe un demiurgo, o sea, un ser que ordena todo, pero no que lo ha creado, porque ellos ven al universo como eterno, increado, pero ven que hay alguien que ordena, pero no que tenga una relación con una persona, no que tenga una relación personal con el ser humano, sino que es un ser, por decir así, que lo ordena como leyes naturales. Pero un teísta, como decimos nosotros, si escucha la palabra de Dios, piensa como pensamos nosotros, ¿verdad? Lo mismo si decimos el Dios Todopoderoso y lo escucha un musulmán, él piensa en Alá. Nosotros pensamos en Jehová, Yahvé o como otros dicen, aunque la pronunciación de Yahweh, no sabemos si es Yahweh, Jehová, porque la pronunciación desapareció. No obstante, nosotros pensamos en Jehová. El musulmán piensa en Alá, ¿verdad? El hindú piensa en Brahma. Y si un sintoísta japonés pensaría en lo que ellos conocen como Amaterasu, la diosa del sol y del universo. ¿Se dan cuenta? Cuando yo digo la palabra de Dios, depende tu creencia, vos pensás una cosa o pensás otra. Pues bien, algo parecido como esto pasa con la palabra reino de Dios. Depende quién escuche, lo entiende de una manera o lo entiende de otra. Y es a ello lo que vamos a apuntar, nosotros vamos a explicar, porque hay muchos que tienen ideas o van sacando conclusiones razonadas y no se basan solamente en la revelación de la palabra de Dios. La palabra reino de Dios, para algunos, ven como un sinónimo de el estado eterno o lo que llamamos cielo, al cual va uno después de la muerte, de manera que no tiene ninguna relación con la tierra en absoluto.
Para ellos, para muchos escuchan el reino de Dios y es algo espiritual, etéreo, no es algo material. Otros, sin embargo, creen que es un reino inmaterial o espiritual, en el cual Dios reina, pero en los corazones de los hombres. De manera que, aun cuando está relacionado con la era presente, no está relacionado con la tierra. O sea, no ven un reino material, ven un reino como que Dios gobierna, pero adentro de nuestros corazones, adentro de sus corazones. Ese es el concepto que tienen. Hay otros, sin embargo, que ven al reino como algo puramente terrenal, sin que haya realidades espirituales unidas a él, de manera que es una estructura política y social que ha de lograrse por medio de los esfuerzos de los hombres. El reino de Dios se va a lograr, dicen estas personas, por medio del esfuerzo de los hombres y llegará a ser la meta de la evolución social y económica hacia el cual marchan todos los hombres. Para ellos eso es el reino de Dios al que se refiere la Biblia. Esta gente dice que somos nosotros los que tenemos que crear las condiciones del reino. No es Dios, no es Cristo, somos nosotros. Para otros que tienen el mismo concepto general, tiene que ver con un movimiento nacionalista de parte de Israel, que reconstituirá a esa nación como nación independiente en la esfera política. O sea que ven al reino de Dios como si fuera el reino de Israel o como un país nuevo, ¿verdad? Otros ven, sin embargo, al reino de Dios como sinónimo de la iglesia. Para otros, creen que el reino de Dios es la iglesia. Además, están lo que ven al reino como una manifestación en la esfera terrenal, y ahí estamos nosotros, de la soberanía universal de Dios, según el cual Él rige en los asuntos de los hombres, de manera que el reino se concibe tanto en forma espiritual como en forma material. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay 6 formas diferentes de ver al reino. Dependiendo de quién estés escuchando. Pero nosotros no vamos a hacer caso a lo que escriben los hombres. Vamos a mencionar, pero vamos a analizar las escrituras. Porque cuando estudiamos el tema del reino de Dios, nos encontramos, ¿verdad?, con un asunto con muchos puntos parece contradictorios. Vamos a estar explicando eso en forma detallada más adelante. Muy bien, con esto como introducción vamos a estar analizando y solamente en la primera parte, ¿verdad?, el concepto del reino eterno como la Biblia nos muestra. A través de las Escrituras, si leemos desde Génesis a Apocalipsis y hacemos lo que se llama un estudio profundo, respetando las reglas del lenguaje, la historia, el contexto, el análisis teológico, vamos a decir que sería el análisis teológico, sería el compendio general, que todo encaje como los engranajes, porque si Dios hizo el plan, todo tiene un propósito. Vamos a estudiar la Biblia de esa forma. ¿Cómo se llama ese tipo de estudio? Se llama estudio inductivo de la Biblia. Eso es para aquellos que están estudiando y que quieren anotar. Vamos a hacer respetando las reglas del lenguaje. Y vamos justamente a analizarlo desde este punto dispensacional, ¿verdad? Fíjense ustedes que si analizamos así, aparece lo que podríamos decir aparentes contradicciones. Primero, por una parte, el reino la Biblia lo considera un reino eterno, o sea, atemporal. Siempre existió ese reino y nunca va a terminar ese reino. Pero en otros párrafos de las Escrituras vemos que el reino es temporal, que tiene principio y que tiene fin. Va a comenzar en una fecha y va a terminar en otra fecha. Tenemos un reino milenial que tiene un principio y tiene un fin. Entonces, ¿qué creemos? Vamos a estudiarlo. También describe que el reino es como un reino universal. El universo entero está regido por este reino. No solo la tierra, sino aún el universo, las esferas diferentes, tanto lo espiritual como lo material. Pero también la Biblia habla de un reino local que tiene
un espacio geográfico dentro de la tierra donde se va a desarrollar ese reino. Entonces, decimos, ¿es universal o es local? Ambas cosas, la Biblia dice, parecen contradictorios, pero no, todo tiene su explicación. Por otro lado, pareciera ser que la administración del reino es, o mejor dicho, está administrada directamente por Dios. O sea, sería de forma inmediata. Dios es el rey. Dios es el rey de reyes y señor de señores. Pero por otra, vemos también que la Biblia nos muestra que hay una administración indirecta, como si Dios entregara su soberanía a personas designadas, delegadas, de forma, podríamos decir, mediática o providencial. Entonces, encontramos entonces estas contradicciones, o mejor dicho, estas aparentes contradicciones, que vamos a ir nosotros ahora dilucidando lentamente cuando entendamos lo que significa la palabra reino, su uso, sus explicaciones y cuando veamos quién es realmente el rey y todo el plan profético de Dios con respecto a esto. Yo sé, hermanos, que esta introducción ha sido un poco larga, pero era necesario que lo hablemos. Tenemos que entender lo siguiente. La Biblia le da mucha importancia al tema del reino. Jesucristo es el rey tanto eterno como temporal. Él va a reinar en el universo, pero también en un lugar. Él reina personalmente, pero también va a delegar su autoridad. Vamos a ver todo eso más adelante, vamos a ir entendiendo, porque esto va a cerrar todo el propósito de lo que son las profecías bíblicas que estamos estudiando. Desde la semana que viene vamos a estudiar realmente cada uno de estos aspectos con versículos bíblicos. Y no se pierdan esto, por favor anoten, si quieren ya adelantarse a este tema, pueden recurrir al libro de Eventos del Porvenir o de Schaffer, donde habla justamente de todo el tema del reino. Por hoy vamos a dejar hasta acá, escúchenlo nuevamente y repasen esto porque vamos a meternos y van a ver que a medida que vayamos estudiando sobre el tema del reino, vamos a ir comprendiendo un montón de cosas que nos van a mostrar a nosotros cómo actuar, cómo reaccionar. Buen día y muy buen provecho.